Tengo la hora de presentar al maestro Benito Pipecu, quien es homólogo de la localidad de Comaltrén, de Nahuatl, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Chapana, maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y con la especialidad de Derecho Internacional Público en la Complutense de Madrid, y candidato a doctor por el programa institucional de doctorado del Instituto de Investigaciones Filosóficas del Millón. Es coordinador actualmente general del Centro de Investigaciones de la Cultura Purépecha de la Universidad Chapana y claramente docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad Chapana. Estimados centros, lo vemos con el maestro Severino quien nos presenta su conferencia Unámqua, Democracia Comunitaria, Reflexiones sobre la filosofía política del Millón y la experiencia del gobierno de la Iglesia. Gracias, Simón. Ataque Millón, vamos a militar. Ataque a los militares, llamo a militar. El permiso de ustedes, Luis Millón, las autoridades educativas de este Instituto de Investigación Mexicana, señores integrantes del Consejo Mayor de Gobierno de la Universidad Federal y todas las personas que participan en esta sala. Con el permiso de ustedes, voy a oyendo a un cacique que los pueblos de la provincia tenían sus hermanos y parientes a hacerlo saber por razones. Y tendrían delante 5 o 6 parientes suyos y hermanos de muerte, con sus hijos, decía Gascón. ¿Quién de estos será? Decía de los Señor, tú lo has vigilado. Y encomendaba aquel oficio al más discreto, el que tiene más virtudes consigo, según su manera de decir, que es el más experimentado y el que era más obediente. Fray Jerónimo de Alcalá, de 40. Interpretamos, pues, en estos tiempos, estos delitos, lo que entendemos hoy por no implica elegir a los hermanos, no por herencia, no cualitativo, no por la fuerza, no inactivo, no por la fuerza de decisión, no articulativo, no por riqueza, a no andar de activo, no por poesía o por defensa territorial. Nuestra propuesta consiste en plantear que existe la posibilidad de innovar la figura del municipio actual con elementos de organización indígena. Para ello, los apoyamos y los apoyaríamos haciendo primeramente las reflexiones internas del pensamiento purépecha. Segundo, argumentando también la experiencia histórica que ha tenido el pueblo purépecha en el proceso de construcción del Estado-Nación mexicano y su ausencia de relación o vinculación con los pueblos mexicanos. Y tercero, apoyándonos claramente por la teoría política que trata el estudio para innovar nuevas formas de organización política, al menos en la dimensión de la economía nacional. Entonces, solo como ejemplo, el concepto Corámqua nos indica, pues, la forma de gobernar y elegir gobernantes no es por estas vías, sino que es Corámqua, es decir, por el buen envejecimiento. Corámqua es una concepción que explica, una idea que explica la forma en que se desarrolla la vida en la comunidad de la cultura purépecha, es decir, los elementos y las formas de la vida. No es simplemente lo que se tradujo en el siglo XVI, el vocabulario del Fray Iberti, el castellano al purépecha y viceversa, mandamiento así, digamos, mandar de esta manera, digamos, mando, digamos, curamos, mandar, curamos, mandó, y otros. Si atendiéramos
la estructura morfológica de la palabra curar, de curar viene de la raíz liberar, muy desde la boca o a través de la palabra, o de hacer o cumplir el encargo encomendado. El término pues nos conduce a dos ideas. Primero, la liberación a través de la palabra de la idea de hacer o cumplir con el encargo a través de un recordatorio, atribución que se le encomienda a quien tiene la investidura de juramos o juramos escuchar, a veces confundido con la idea de autoridad de esta relación bíblica. Pero se trata de personas que tienen la función de hacer recordar a todos las prescripciones establecidas llamadas Juramo Catecha, que es un conjunto de principios, valores, normas fundadas histórica y culturalmente. Segundo, se trata, con el concepto Juramo, de practicar, hacer el encargo sin mediación de recordatorio, efectuando lo que establece las prescripciones llamadas Juramo Catecha a partir de la convicción que ya existe en la mente de los comuneros. Por lo tanto, no requiere coercividad o represión. Juramo no es pues rígidamente la idea de mando o mandamiento, en donde unos mandan y otros obedecen, sino que se trata de recreación, de reinterpretación y recordatorio de las prescripciones establecidas para seguir la tradición. Es decir, el Juramo no es un mandón, ni una autoridad o un gobernante, sino un auténtico sabio que conoce la historia, los valores y principios que fundamentan la cultura purépecha, cuya función se encomienda a aquella persona que tiene ese estatus moral y conocimiento de la cultura. Por ende, no hay gobernados en la idea de subyugarlos, sino de irequilla, hombres y mujeres que viven en comunidad, los que también tienen el mismo conocimiento de la historia, valores y principios de la tradición purépecha, los cuales tienen la convicción de desempeñar la función que les corresponde dentro de la comunidad. Pero ¿cuál es ese encargo o encomienda cuyo recordatorio se exhorta a través de la palabra? Hay varios intentos de explicación. Dentro de ellos está Moisés Franco, que explica que Juramo tiene una dimensión ética, una dimensión religiosa, una dimensión jurídica. Pero bueno, nosotros queremos precisar solo algunos elementos para acompañar esas ideas. Los fundamentos de la Juramo podrían ser conceptos claves, por ejemplo, los que explican la prolongación y la continuidad de la cultura, y sería, por ejemplo, la idea de Cuerá, que consiste en las interpretaciones sobre la creación, hasta la explicación de nosotros mismos. Nosotros somos seres humanos, parte de la creación, no nos debemos a nosotros mismos, sino a ella, la creación. El otro concepto sería Surupa, la idea de prolongación, el seguimiento de la guía de conocimiento y tradición en tanto continuidad a través del tiempo. Es el ser purépecha, es seguir esa tradición. Pero entonces, ¿en qué se fundamenta esa tradición? Hay varios otros conceptos importantes como Jacácopa, la idea de lo sagrado, de la creencia. En el pasado fue la explicación mítica de la creación de los seres humanos a partir de las deidades del plano del cosmos, Aguanda, como Puricueri, el que es fuego del plano de la tierra, Echerindo, como Cueraperi, liberadora de vida, y del plano del oscuro, vacío y desconocido, Máctico, Ukumu, el que va al encuentro y conduce al plano de lo desconocido. En la actualidad, Jacácopa sigue siendo la idea de creencia, pero como certeza, convicción de pertenencia y de continuidad de la tradición. Por eso, el que funja como Juramo
debe ser Hakapuri, una persona que tiene idea del ser purépecha, que cree en el otro, en sí mismo, en su comunidad, por ende, el que obedece y respeta los elementos de la historia y tradición cultural, el que cree y participa en las instituciones de su comunidad, el que posee la convicción y los elementos de por qué participar en el destino de su cultura. Esto es la dimensión cosmogónica. Así, varios elementos podemos citar en la dimensión de los conocimientos, la dimensión de la moralidad purépecha, sus reglas de comportamiento, de conducta interpersonal, familiar, vínculo intercomunitario, de identidad, el conocimiento y respeto a sus instituciones, el cumplimiento cabal de las reglas que se establecen en el pueblo. Aquí corto esta primera parte, es amplia, puede desarrollarse esta reflexión interna de manera muy amplia. Este es el encargo cuyo recordatorio se exhorta a través de la palabra. Se trata de unos fundamentos, unas normas y procedimientos que persiguen determinados objetivos. Pero lamentablemente es o ha sido conocimiento excluido y calificado de premoderno en la historia dominante. Y en esta segunda fase de recordar algunos aspectos de la historia de exclusión de los pueblos indígenas, que también recomienda a Luis hacerlo, bueno, basta con analizar los argumentos que Tata Vasco de Quiroga realizó, por ejemplo, los planteamientos o recomendaciones de por qué los naturales se deberían de regir por ordenanzas distintas a las de los españoles. Pero también hay otros argumentos, otras dificultades que se presentaron a partir de la destrucción del sistema antiguo de organización purépecha, donde desapareció Lirecha, el Petámuti, los Purécuti, la multietnicidad de linajes, Huacusecha, Zacapenich, Piñevicha, Guanacachicha, varios. Pero esa destrucción, además de esa destrucción, lo lamentable es que nunca se reconoció que la vía electiva que hoy se presume como realización de la democracia moderna ya era una práctica ejercida por el antiguo pueblo michoacano. Don Vasco de Quiroga, consciente de las fallas del sistema colonial que se estaba construyendo, como jurista dirigió la atención a las formas de organización política de las naciones indígenas y pronto se percató de que en diferentes provincias de Nueva España los cargos de gobernantes no se heredaban sino que se determinaban por elecciones. En su escrito de formación en Derecho expuso extensamente sus observaciones sobre la vía electiva, aunque con el fin de demostrar que no había señores indígenas legítimos, pues para el letrado español la única manera de sucesión legítima era la que se regía por leyes y normas que determinaban el derecho de los hijos a suceder en el trono, como era la costumbre de los reinos de la Europa cristiana. Y así registró, por ejemplo. Y esto parece ser así, ¿verdad? Porque comúnmente no sucedían los hijos a los padres en los mandos del cacicazgo, sino que elegían o levantaban por tal principal, cacique, juez o señor, muerto el que tenía que habían elegido al que les parecía que era más hábil, suficiente y que tenía las calidades dichas o algunas de ellas, es decir, ser sabio, ser obediente, cumplir con las reglas que se establecen, el purépecha tiene sus beneficios. Registraba entonces que si algunas veces tomaban y elegían al hijo, era porque concluían en él las calidades dichas, y no solo por ser hijo del difunto. Bien. También, pero aunque descalificaba, finalmente Tata Vasco adoptó esta tradición de elección de los gobernantes cuando implementó la República de los Indios y adscribió en ese proyecto alcaldes y regidores que serían elegidos por los indios y actuarían bajo la tutela de un religioso y un corregidor.
Bueno, también hubo iniciativas importantes, como por ejemplo la voluntad que tenía o tuvo la reina Isabel, esposa de Carlos I, en aquellas recomendaciones de 1530, en el que solicitaba la posibilidad de gobierno mixto y escribía en esa recomendación, para que los indios naturales de aquellas provincias comiencen a entender nuestra manera de vivir. Así en su gobernación como la policía y cosas de la República sería provechoso que hubiese personas de ellos que juntamente con los regidores españoles que estén proveídos, entrasen en el regimiento y tuvieran voto en él. Lamentablemente, la idea del indio aparte y la vía electiva no fue una idea o una buena intención de ceder poder y autonomía a los naturales. Porque aquí está, por ejemplo, una justificación que hace, que dirige el propio presidente de la segunda audiencia novohispana, Ramírez de Cuellar, explicando las razones de por qué no cumplir esa orden real. Y dice: muchas veces se platican cosas que tocan a indios, que no conviene que ellos las sepan, y porque al presente no haría otro provecho sino saber las burlerías que pasan sobre las elecciones de alcaldes y de los que ahí se proveen, en los cuales había de votar, y porque entre sí tienen mejor orden de elegir oficiales. No conviene que sepan la mala entre los españoles. Bueno, estos son entonces algunas cuestiones de revisión histórica. ¿Por qué debemos superar o fundamentar? Dice Luis, hay que superar esa ausencia de relación, hay que superar esa exclusión para entrar a una comunidad rural. Esta última parte, entonces, hago los planteamientos que Luis señala. Él, después de 4 siglos y medio, específicamente 470 años hace de aquellos planteamientos de Tabasco, Luis dice, o cuestiona esta actitud absolutista que refleja la ideología egocéntrica de la propia modernidad, bajo las ideas de democracia comunitaria y de democracia republicana. En ese análisis señala: la democracia liberal exige una reflexión serena, porque presenta una doble cara, porque los gobiernos democráticos han generado una paradoja. Decididos a asegurar la libertad de todos, han provocado, sin embargo, la exclusión de muchos. Y es aquí donde tomamos la palabra y las ideas de la revista. Cuando dice, al plantear los rasgos principales de la nueva versión del republicanismo, propone, por ejemplo, algunos principios. En primer lugar, dice, frente al individualismo de la democracia liberal, se inspiraría en una democracia comunitaria e intentaría renovarla. Trataría de revalorizar las formas de vida e instituciones comunitarias indígenas, pero también señala, reconocería y consolidaría las que ya existen y fomentaría su surgimiento en distintas esferas de la sociedad. Es decir, hay pues posibilidad de comunidad en asociaciones obreras, fraternidades de vecinos, gremios profesionales, universidades, escuelas y organismos no gubernamentales. Dice el reconocimiento de la comunidad como base de la democracia implicaría una difusión radical del poder político, de la cima a la base del Estado. En países multiculturales como México comprendería el reconocimiento de las autonomías de los pueblos que componen la nación. En todos los casos, la delegación de competencias políticas y recursos económicos a las células de la sociedad y comunidades y municipios. Bueno, concluyo entonces, señores, eso es lo que se está haciendo en la innovación del nuevo proyecto de gobierno en el municipio y comunidad de Chapultepec. A eso aspiramos, a eso
apoyándonos en las ideas de Tata Luis, a partir de las diversas ideas que él determina cómo es la democracia comunitaria conceptual. Bueno, existe en el pensamiento purépecha esa posibilidad de ir al encuentro de esos planteamientos para una idea de democracia comunitaria. Que si aplica esto a las sociedades modernas, bueno, consideramos que es asunto de más diálogo y de negociación y de práctica de los pensamientos o de las ideas. Quiero culminar pues señalando que gracias a la obra filosófica de Catalín y Lloro, hoy podemos plantear el propio pensamiento indígena que antes se subestimaba y así se ha hecho todavía por los que piensan que los conocimientos de tradición oral y vivencial no son objetivos o científicos. Aunque no lo sean, lo importante es que a pesar de lo moderno o lo postmoderno, las reminiscencias del pensamiento purépecha tienen vigencia práctica hoy en el siglo XXI. Gracias.